Bienvenidos todos a este estudio de salud. Esta semana tenemos un estudio de salud, intercalado con los últimos estudios bíblicos que hemos estado subiendo en el canal. Espero que hayan tenido la oportunidad de verlos. El último ya lo tenemos subido, de los 66 libros que nos sobran en la Biblia y los 4 capítulos que nos faltan. ¿Okay? Pero en el día de hoy tenemos un estudio titulado, o no un estudio, una presentación de salud titulada Soy, Soya o Soja. Es un juego de palabras porque cuando hablo con personas en España o en América, nunca me acuerdo si en España se dice soja o se dice soya. Y a veces dijo soja y me dicen no es soya. Y a veces digo soya y es soja. Y en inglés es soy. Así que usé los tres nombres. Soy, porque es en inglés, soy, soya o soja. Uno de los tres. Pero estamos hablando del frijol maravilla. Si eres de Perú, Argentina, Uruguay y Chile, del poroto maravilla. Si eres de España, de la alubia maravilla, ¿ok? Y creo que si eres de Puerto Rico estaríamos hablando de las habichuelas maravilla, ¿ok? El caso es que estamos hablando de la misma cosa. Estamos hablando de esta legumbre pequeñita que ha conquistado el mundo, ¿ok? Y hay mucha información disponible hacia un lado y hacia el otro. La presentación de hoy va a ser bien simple. Vamos a tener una diapositiva en la cual os voy a presentar un número de puntos basado en mi experiencia clínica, basada en mi propia investigación y basada en lo que yo he podido ver con mis pacientes y hablando con otros profesionales en mi mismo campo, lo que ellos también han podido ver en su ámbito, en su área. ¿Okay? Dejadme comenzar con lo siguiente. Cuando yo empecé con el tema de la salud, fue a mediados de los 90 con un libro del taoísmo, el libro del Tao. Y ahí en el libro del Tao hablaban de los diferentes alimentos, unos alimentos que te daban calor, unos alimentos que te daban frío, etc. Eso fue, digamos, mi introducción al mundo de la salud. A día de hoy soy médico nutricionista y a eso me dedico. Pero en su día no era más que un españolito que había crecido pues con todo lo que se crece en España. Del cerdo se come todo. Las alubias con todos los sacramentos. Los españoles ya saben lo que es todos los sacramentos en las alubias. Es el tocino, es la morcilla, que son esas salchichas de sangre, es el chorizo, es el relleno, y las alubias o los garbanzos con un montón de grasa, un montón de cerdo, etcétera, etcétera, con un vinito, vinito con un poquito de gaseosa, todas las comidas, pero ya de pequeñito. Yo recuerdo los miércoles y los viernes comíamos donde mi abuela y nos daba cocido castellano, porque por parte de mi mamá son del centro de España, de la meseta de Salamanca. Entonces, cocido castellano, que era garbanzos con relleno, con tocino, que es el tocino es la espalda grasosa del cerdo, con un pedazo de morcilla, etcétera, etcétera. O sea, eso tenía que bajar de alguna manera. Entonces, mi abuela nos daba vino. Y yo recuerdo tener 5 o 6 años y beber un vinito. Y luego, después de comer eso, bajábamos abajo, que había una cancha de fútbol. Y claro, entre el cocido castellano, que eso ya tenías ahí para 3 días en el estómago, y el vino, yo veía 3 pelotas de fútbol. O sea, yo creo que mi primera medio borrachera ya la tenía a los 5 años. ¿Okay? Entonces, todo lo que se comía en España, yo comía. Yo en las cosas de salud, ¿por qué me iba a interesar si como en España no se come en ningún sitio?
Como en España no se vive en ningún sitio, aquellos que conocen españoles ya saben a lo que me estoy refiriendo. ¿Ok? Como en España no se come en ningún sitio y como en España no se vive en ningún sitio, entonces nunca me lo cuestioné. Yo siempre suelo decir a la gente que nos conviene viajar. Nos conviene viajar. Y a una civilización que le conviene viajar mucho es a España. Los españoles tienen que viajar. ¿Ok? Entonces, a mí siempre me gustó mucho viajar, siempre anduve de mochilero. Y en uno de estos viajes de mochilero, pues acabé en Australia. Y claro, Australia pues te abre el concepto a otros conceptos. Australia estaba a nivel de salud 10, 15 años más avanzado que España. Cuando en España todavía pequeñas herbolisterías te vendían pequeños productos de salud, aquí en Australia te lo vendían en los supermercados. Entonces te empieza a expandir la mente. ¿Ok? Empiezas a leer más. Yo siempre he sido una persona que he leído mucho y bueno, alguien me dio el libro del Tao de la salud y empecé a leer eso y con esa idea comencé mi viaje en la salud. Cuando en mi caso empecé a reducir el uso de productos animales, yo le dije a mi esposa lo siguiente: el día que yo me tenga que comer un no pollo, un no bacon, un no pescado, ¿sabes lo que significa eso? Eso eran todos los productos que estaban llenos aquí en Australia, que era no pollo, no mortadela, no jamón. O sea, era todo no. Era algo que se veía como bacon, era algo que se veía como tocineta, era una salchicha que se veía como salchicha, era una hamburguesa que se veía como hamburguesa, era algo que se veía como pedacitos de pechuga, etcétera, pero no era. Estaba hecho de soya, ok, lo vamos a llamar soya. He dicho al principio que son 3 nombres que no me aclaro. De aquí en adelante, espero no olvidarme, lo vamos a llamar soya. Entonces, estaba todo hecho de soya y gluten. Soya y gluten. ¿Ok? Era la textura de la proteína de soya y parecían así como pedacitos de pollo. Entonces tú le pones ahí como verduritas, etcétera, le echas esta soya que parece como pollo y te queda así como una comida medio china con pollito, etcétera. Lo puedes hacer en cacerolas, etcétera. Todo lo podías hacer de todo con ello. Y yo, vasco como soy, me negué, le dije a mi esposa, entre un no pollo y un pollo de granja, prefiero comerme un pollo de granja. Entre un no hamburguesa y una hamburguesa de pasto, prefiero comerme una hamburguesa de pasto. Si voy a reducir el consumo animal, no es para irme a algo que sabe, pero no es. O sea, no me voy a mover de lo verdadero a lo falso. Prefiero no tomarlo a vivir una vida así como, porque ¿qué van a decir la gente que venga aquí a la casa? Es como que no lo está comiendo, pero lo está deseando. No lo está comiendo, pero nos está copiando. ¿Ok? Entonces, siempre estuve negado a ello y solo había una vez al año, en Perth, había un restaurante chino que íbamos y tenía todo esto y solo íbamos una vez al año porque nos llevábamos unos amigos. Y era increíble, tenías pato a la naranja, tenías de todo, pollo de Mongolia, no sé cuánto, pero todo era de soya. No había carne ahí. No había carne. De hecho, nos llevamos un día a un argentino. Y este argentino pidió cordero. Y lo estaba comiendo y me miraba y me dice, os están engañando. Ahí dentro hay un grupo de chinos dentro que están matando corderos y os están diciendo que esto no es verdadero. Y no se lo creyó el argentino porque sabía tan real al cordero que el argentino se levantó, fue a la cocina y dice, muéstremelo. Y le mostraban ahí los paquetitos y todos los ingredientes, etcétera, etcétera. No se lo creía. Todo estaba hecho de soya. ¿Ok? Cuando yo empecé a dar una vuelta a mi salud y empecé a interesarme en las cosas de salud, etcétera, la primera vez que llegué a España, mi mamá tenía porque mi mamá siempre quiere complacer.
Entonces, abrimos la nevera y en la nevera mi mamá ya, antes de nosotros llegar, ya había comprado yogures de soya, jugo de soya, leche de soya, salchichas de soya. Tenía todo llenito para nosotros, para acomodar. Qué sorpresa se llevó cuando le dije que, no, yo es que estas cosas no como, mamá. Dice, pero si estas cosas son saludables. Esto está en la zona de salud en el supermercado. ¿Okay? Cuando yo entro en la universidad, ya para aquel entonces, yo ya había aceptado también al Señor Jesucristo como mi Salvador. Pero siempre con la soya, yo tenía una relación de desconfianza. No sé por qué, pero una relación de desconfianza. Tal vez porque cada vez que mi esposa comía, por ejemplo, el tofu, se hinchaba mucho. Y no lo sé. Y la leche de soya no me gustaba. No encontraba una marca que me gustara realmente. ¿Okay? Yo era una persona que cuando crecía, en lugar de agua, bebía leche. Yo podía coger un litro de leche y beberme un litro de leche de vaca. Entonces, la alternativa a la soya como que nunca me llenó. O sea, la tomaba, la compraba, pero nunca me llenó, nunca abusé de ella. Sin embargo, mi esposa bebía la soya y se hinchaba. Yo no me hinchaba, pero ella sí. Comía el tofu, yo no me hinchaba, pero ella sí. ¿Okay? ¿Cuál es mi sorpresa en la universidad? Cuando, según van pasando los años, una de las asignaturas es investigación. ¿Cuáles son los procesos de investigación? ¿Cómo hacer un proceso de investigación? ¿Qué es un double blind placebo? ¿Qué es un estudio doble ciego placebo? ¿Qué es un metaanálisis? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Cómo leer un artículo publicado en una revista médica? ¿Qué elementos tienes que ver? Y resulta que en esta universidad nacional australiana ponen un caso en particular de fraude académico en la asignatura de cómo investigar, cómo hacer un análisis de que este elemento es bueno para la población o no para la población. Usaron un ejemplo de fraude académico. Y ese ejemplo de fraude académico fue la soya. Entonces eso llamó mi atención. ¿Por qué fraude académico? Porque resulta que en una de las cosas que tú tienes que hacer cuando tú miras un artículo publicado en una revista médica o científica, tienes que mirar quién está financiando ese estudio, porque hay conflicto de intereses. ¿Quién está financiándolo? ¿Cuántas personas están involucradas en el estudio? ¿Qué otras organizaciones o universidades están apoyando ese estudio? De qué manera se ha usado esas pruebas. Si ha habido un precondicionamiento para los individuos que están expuestos a esas pruebas o no. Y resulta que en el estudio de la soja, en el tiempo en el que yo estaba en la universidad, la gran mayoría de los artículos publicados estaban, la gran mayoría, publicados por el mismo grupo. Era el mismo grupo que tenía industria de la soya. Y eran las mismas universidades que estaban conectadas con una industria de la soya. Estaban haciendo las presentaciones y decir, esto está financiado por esta universidad en California. Esto está financiado por esta universidad en California. Esto está financiado por esta universidad en Sydney. Y eran las mismas. Era el mismo grupo que estaba haciendo los estudios del beneficio de la soya, que a su vez tienen una industria para vender los productos de soya. Eso se llama conflicto de intereses. Y estaba puesto en la universidad, y no es la única universidad, la mía en Melbourne, no es la única universidad. Hay universidades alrededor. Sabemos, por ejemplo, que el profesor que nos dio la clase
hacía referencias como este modelo de la soya es el que se está usando en Inglaterra y en otros lugares del mundo para explicar a las universidades lo que significa un fraude académico, en la cual tú puedes demostrar lo que tú quieras demostrar académicamente hablando y a través de estudios, pero generarlo a través de un conflicto de intereses. Entonces yo en ese momento empecé a leer lo que se decía en contra de la soja. ¿Por qué? Porque el 80% de la literatura en aquel entonces era a favor de la soja, pero de ese 80% a favor de la soja, 75% estaba financiado por el mismo grupo. 75%. Es como, por ejemplo, que tú vayas a leer un artículo médico que te digan lo bueno que es la carne y pone estudio financiado por la industria de carne, pues dices, bueno, claro, no me vas a decir que es malo, me vas a decir que es bueno. Pues es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Si usamos el argumento de que la industria de la carne no puede estar financiando estudios acerca de cuán bueno la carne es, entonces tenemos que decir lo mismo, que la industria de la soja no puede ser la que esté financiando los estudios de cuán buena la soja es. ¿Okay? A lo largo de los años, lo que puedo comparar, lo que os puedo decir es lo siguiente, que he tenido experiencias que me han alertado a mí como profesional clínico del uso de la soja, ¿ok? En particular del uso de la soja, de la soya, ya me equivoqué de vuelta, de la soya, en particular del uso de la soya. Os voy a comentar el caso de dos primos, solo para comenzar este estudio. La chica tenía 8 años y le llegó la primera menstruación, con 8 años. Los padres se llevaron las manos a la cabeza porque ¿cómo es posible con 8 años que le ha llegado la primera menstruación a la niña? Cuando yo analicé la dieta de la niña era lo siguiente. La niña nació y comenzó con fórmula de soya, la leche de fórmula de soya. Luego, leche de soya todos los días. Y antes de irse a acostar, un vasito de leche de soya. Tofu, salchicha de soya, yogur de soya, helado de soya, galletitas de soya, salsa de soya, etc. Todo era soya. Salchichitas, hamburguesitas, etc. Todo era soya. A los 8 años le llegó la primera menstruación. Cuando yo les digo a los papás, quiten toda la soya. Y al quitar toda la soya, también quitaban la mitad del gluten, porque muchos de esos productos venían con gluten incorporado. Cuando yo les digo a los padres, quiten toda la soya de la niña, los padres me dicen, ¿pero qué me estás diciendo? Si quito yo la soya de la niña, ¿qué come la niña? Porque es lo que come la niña. Salchichitas, todo era de soya. No todo, pero ¿me entendéis? O sea, tenía un volumen de soya impresionante. ¿Okay? Pasó un mes y le volvió a venir el periodo de vuelta. Pasó un segundo mes y le volvió a, dar le volvió a venir el periodo de vuelta. Pero ya llevaba 2 meses sin tomar la soya. 2 meses sin tomar la soya. Y al tercer mes no le vino. Y al cuarto mes no le vino. Y al quinto mes no le vino. Y no le volvió a venir el periodo hasta los 12 años. Se paró. Y lo único que esa familia hizo fue eliminar toda la soya de la casa. Entonces, cuando yo veo que hay estudios que me están diciendo, no, los fitoestrógenos de la soja no afectan para nada las hormonas, eso es lo que el estudio dice. Pero yo sé lo que pasó a esa chica. El primo, con 13 años, al poquito tiempo, cuando la chica había ya parado de menstruar, etcétera, ya llevaba un tiempo sin menstruar, hacen cita para el primo. ¿Okay? Los hermanos de los padres hacen cita para el primo de 13 años, un chico de 13 años que se está dando una ducha y según se está pasando la mano
por el pecho, este varón, le sale un líquido del pezón. Y cuando yo veo al niño, el niño tiene así como cuando una niñita está un año antes de entrar en la pubertad, que se pone una camiseta y se le ve un poquitito como que el pecho está creciendo un poquitito. Así tenía los pechos este niño. Varón, con 13 años. El consumo de soja era exactamente igual. También yogur, helado, todo era soja, vasito a la noche antes de soja, etcétera, etcétera. Le dije a los padres del primo, paren, elimínenlo. Y el primer mes no notaron diferencia, pero sí que dejó de gotearle de los pezones. Y al cabo de los 6 meses ya se le había bajado toda la inflamación en el pecho. ¿Por qué? Porque los fitoestrógenos de la soya son feminizantes. Es la hormona femenina. Tengo casos así que os podría repetir y repetir y repetir. Una cosa es lo que la industria de la soja financia estudios y nos dice, y otra cosa es lo que profesionales como yo estamos viendo regularmente. Son dos cosas diferentes. Quiero que se queden de momento con lo siguiente. A nivel académico de research, de investigación, se puede hacer más trampas que en el casino. Tú puedes demostrar todo con un estudio académico. Todo lo que te dé la gana puedes demostrar. O sea, eso de que la ciencia es ciega y solo hay que mirar los datos, es que a nosotros no nos llegan solo los datos. Nos llega la interpretación de los datos. Y esos datos no sabemos cómo han sido recolectados, no sabemos qué predisposición tenían las personas, etcétera, etcétera. Cuando hacemos los metaanálisis o los metaanálisis de las investigaciones, tú puedes ver el mismo estudio y llegar a unas conclusiones opuestas. De hecho, hay gente que usa el mismo estudio para decir el mismo papel publicado, para decir la soya disminuye el riesgo de cáncer de mama y usando el mismo estudio, otra gente dice la soya aumenta proporcionalmente en la población el cáncer de mama. Y están usando el mismo estudio. Quédense con esto primeramente. Se puede hacer más trampas en la investigación que en el casino y puedes sacar todo lo que te dé la gana. Yo lo que sé es cuando vienen acá y tienen ciertos problemas y cómo reacciona el cuerpo cuando eliminamos la soya. Eso es lo que yo sí sé. En la población general, para eso están los estudios y para eso están lo que los financian. Voy a compartir pantalla con vosotros porque vamos a ir por un número de puntos. Ahí está. Ok. La soya y la genisteina. Lo he tenido que buscar en español, porque siempre estoy acostumbrado a decir estos nombres en inglés, ¿ok? Genisteina, ¿ok? La genisteina es un micronutriente que es un fitoestrógeno, ¿ok? Todas las plantas tienen fitoestrógenos. De hecho, es una de las maneras en las cuales los animales del campo regulan sus niveles de hormonas a través de comer ciertas plantas. Es como los animales también van pasando por sus ciclos menstruales, aunque algunos no muestran todos los meses, evidentemente, pero que pasan por sus ciclos, etcétera. Es a través de las plantas. Cuando nosotros comemos plantas tenemos fitoestrógenos y tenemos otro tipo de elementos o microelementos que reaccionan a nuestro cuerpo y ayudan de una u otra manera a controlar nuestras hormonas. ¿Okay? El problema con la soya es que la cantidad de fitoestrógeno es mayor que la media.
sea, os quiero decir, por ejemplo, que una zanahoria tiene fitoestrógenos. ¿Ok? Un brócoli tiene fitoestrógenos. Pero el problema de la soya es que tiene unos niveles muy altos. ¿Ok? Y una estructura muy firme. Tenemos los receptores de estrógeno en el cuerpo. Las mujeres tienen muchísimos más que los hombres. ¿Ok? Las mujeres tienen muchísimos más. Tienen más receptores en el útero. Tienen más receptores en los ovarios. Tienen más receptores en las mamas. ¿Ok? Entonces, los hombres tienen receptores, pero no tienen tantos como las mujeres. Entonces, el estrógeno tiene que incluirse en el receptor y eso es lo que va generando los diferentes niveles hormonales, los reguladores de hormonas. ¿Ok? Entonces, tenemos el receptor y tenemos el estrógeno. ¿Ok? Un fitoestrógeno es algo que encaja en el receptor del estrógeno. El estrógeno es algo que la mujer, por ejemplo, genera naturalmente con sus ovarios. También se genera con el hígado, un tipo de estrógeno tipo 2, y también se genera con los riñones, o sea, no con los riñones, perdón, con las glándulas suprarrenales encima de los riñones, que es un tipo de estrógeno tipo 3. ¿Ok? Entonces, el tipo 1, E1, que se llama estrógeno tipo 1, las mujeres lo generan en el ovario. ¿Ok? Cuando esa mujer toma muchas cosas dulces, muchos carbohidratos, etc., el residuo de insulina genera un E2 en el hígado. Y si esa mujer está muy, muy estresada, la adrenalina y cortisona de las glándulas suprarrenales generan un residuo que se conoce como E3. Si aparte de eso estás comiendo soja o soya, tienes los receptores de estrógenos continuamente siendo llamados. Esto es como un timbre. Y alguien tiene que tocar el timbre. Tienes la E1 que está tocando el timbre. Tienes la E2 porque estás comiendo muchos azúcares, muchos carbohidratos, está tocando el timbre. Estás muy estresada, tienes la E3 tocando el timbre. Y ahora estás comiendo mucha soja, tienes los fitoestrógenos de la soja tocando el timbre. Tienes mucho estrógeno. ¿Qué ocurre? Que todas las células en el cuerpo de la mujer que tienen una cantidad alta de estrógenos empiezan a ser sobreestimuladas. Por ejemplo, en el útero, y acabamos con fibroids o miomas uterinos. O en el ovario, que también las células del ovario tienen muchos receptores de estrógeno, acabamos con quistes eh, eh, poli- eh, ovarios policísticos. ¿Ok? O cambios en el tejido mamario, porque estamos sobreestimulando estrógenos. El sistema endocrino hormonal también es afectado. En especial, una de las glándulas del sistema endocrino más conocida y que más problemas nos da, que es la tiroides. Es curioso con la soya, porque tenés estudios de la soya en la cual el funcionamiento de la tiroides decrece. En otras palabras, si la persona tiene hipotiroidismo, lo hace peor, pero a veces lo hace más alto. O sea, la persona entra en un hipertiroidismo con la misma soya. Afecta al sistema endocrino. La soya y la tiroides, hay una cantidad de estudios tremendos presentados. ¿Ok? Y recuerden que la tiroides es el regulador metabólico del cuerpo, es el regulador de la temperatura del cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces tenemos los fitoestrógenos que son de una cantidad enorme en la soja. ¿Ok? Más que en una lechuga. La lechuga tiene fitoestrógenos, las verduras tienen fitoestrógenos. De hecho, los fitoestrógenos son micronutrientes que te ayudan a ti a tener defensas también. El problema con la soya es las cantidades. Por eso también, dejarme deciros que estamos hablando también de cantidades. Si vas a una boda y te ponen un sushi japonés y dentro del sushi japonés tienes un pedazo de tofu y lo pones en salsa de soya, etcétera, eso no hay ningún problema. ¿Okay? Por cierto, dejadme comentar algo ya que he hablado del sushi y el japonés. Yo estudié con un chico japonés, Jimmy Watanabe, y recuerdo que vino una vez a nuestra casa y nos iba a cocinar. Estudié teología con él. Nos iba a cocinar.
y nos iba a hacer sushi. Entonces me dice, no, es que tengo que ir a Sydney para comprar las cosas. Le digo, "Vale". Nosotros cuando hacemos sushi en la casa, vamos al supermercado y dice, no, 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 yo tengo que ir a una tienda japonesa para hacer esto. Entonces bajó a Sydney y a la semana siguiente, etcétera, nos tenía preparado el sushi. Entonces cuando yo pruebo el sushi de él, le digo, ¿y esto qué es? Porque se ve como tofu. Me dice, es que es tofu. Le digo, lo saqué, lo comí, y digo, es que esto no es tofu. Digo, jaja, por eso tenía que ir a Sydney. Porque ustedes aquí en Australia no comen tofu, le llaman algo al tofu que no es tofu. Algo al tofu que no es tofu. Y Jimmy Watanabe me confirmó algo que años antes yo había escuchado. En Japón, para ser un chef de tofu, necesitas un aprendizaje de 8 años. Y yo digo, ¿8 años? Pero si uno puede ver un vídeo en YouTube y aprender a hacer tofu en 15 minutos. Si es súper fácil. Pones los frijoles a remojar, los cocinas, le echas carbonato de magnesio, lo separas, lo pones en la cajita con la telita, lo presionas, ¡pum! Lo dejas reposar, tofu. ¿8 años? Y me dice, sí, 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 porque hay que sacarle los venenos. Al frijol de soya en Japón hay que sacarle, me dijo la palabra en japonés, que yo no la conozco, que significa venenos. 8 años para aprender Pero hay algo que no nos estamos dando cuenta. Si el japonés en Australia no come el tofu de Australia, será por algo. Jimmy Watanabe me dice que eso no es tofu. Y ha estado en Estados Unidos porque estudió, él estudió su secundaria, 1 año y medio de secundaria en Estados Unidos, y en Estados Unidos no hay tofu. Sí, sí, que hay tofu en todos los lados. Él dice, no, eso no es tofu. Eso no es como nosotros cocinamos el tofu. Porque al tofu hay que sacarle los venenos antes de poder consumirlo, antes de poder comerlo. Okay. Esto os lo digo para que, digamos, anticipando un poquito eso que algunos pueden decir, si no, pero si se come mucho tofu en Japón, no se come el tofu, no se toma la soya en Japón como se toma en cualquier otro lugar. ¿Okay? Tenemos las saponinas. Las saponinas son proinflamatorias. La soya es muy alta en saponinas y es proinflamatorio. Proinflamatorio en diferentes partes del cuerpo, pero la primera parte del cuerpo que va a ser proinflamatorio es en el intestino delgado. Y cuando tú tienes un elemento proinflamatorio en el intestino delgado, esto es lo que ocurre, que en esa inflamación, las células epiteliales que están unidas unas con otras, bien pegaditas unas con otras, con la inflamación se separan. Entre ellas hay unas uniones que se llaman tight junctions. Estas uniones están bien firmes para que nada pase entre medias de las células epiteliales. Por eso se llaman tight junctions, unas uniones bien, bien, bien firmes. Entonces, ¿qué ocurre? Que las saponinas son proinflamatorias. Entonces, al inflamarse el intestino, se abren entre sí las células y ahora acabas de permitir la entrada de otros elementos a través del hueco. Esto es lo que se llama en inglés leaky gut o intestino permeable. ¿Okay? En el cual estás permitiendo que elementos en las comidas entren por donde no tienen que entrar. Es como imagínate un estadio de fútbol en el cual todos tienen que entrar uno a uno por esos rodillos en los cuales tú pones tu ticket y pasas por el rodillo, pones el ticket y pasas por el rodillo, eso es lo que tiene que pasar, y de repente las saponinas han creado un agujero en el muro y ahora tienes a grupos completos de 20, 30, 40 personas sin pagar entrando por ese agujero. ¿Ok? Las saponinas.
es proinflamatorio no solo en el intestino, que es donde comienza, ¿okay?, sino alrededor del cuerpo. Las cascadas proinflamatorias se van generando, es sistemático, es sistémico en todo el cuerpo. Tú puedes ver a una persona que está hinchada, no necesariamente porque tenga sobrepeso, sino que tiene inflamación. ¿Ok? Le duelen las articulaciones, los ojos se le ven como hinchados, acumulación de líquidos, etcétera, porque es una de las cosas que ocurre con un sistema proinflamatorio, que la persona empieza a retener líquidos también. ¿Ok? Entonces, ¿por qué las saponinas en soya? Porque tiene más de lo normal. Tiene más de lo normal. Tenemos los oxalatos, ¿ok? Tengo en la palabra en inglés binders, porque estaba tratando de cómo describirlo en español o cómo usar una palabra para describirlo. Y en lugar de usar una palabra, os voy a decir lo que hacen. ¿Ok? Los oxalatos. El hígado genera ácido oxalático. ¿Ok? El problema es que el hígado generando ácido oxalático es una cosa y introducirlo en el canal digestivo es otra, que es lo que estás introduciendo con la soya. ¿Ok? El oxalato lo tienen las espinacas. Ahora, las espinacas lo tienen aquí bajito, la soya nuevamente tiene niveles súper altos. Y con los oxalatos os voy a mostrar dos cositas más. Otra cosita más, que es el ácido fítico. ¿Ok? El oxalato, los oxalatos y el ácido fítico, básicamente porque actúan sobre diferentes minerales, sin embargo, tienen una acción muy similar. Cuando tú tienes zinc, hierro, magnesio, manganeso, calcio, etcétera, diferentes minerales que son minerales que están dependiendo de dos electrones. ¿Ok? De hecho, si os acordáis en química, el calcio, Ca, tiene un 2 y un más arriba. El hierro, Fe, tiene un 2 y un más arriba. El magnesio, Mg, tiene un 2 y un más arriba. Le faltan dos electrones. ¿Ok? Todos esos minerales que os acabo de escribir, incluido el zinc, entran en el cuerpo a través de unos taxis que les esperan en el tubo digestivo, en el intestino delgado. Hay unos taxis específicamente para minerales que están deficientes de dos electrones. El hierro, que son el hierro, el calcio, magnesio, manganeso, zinc, copa, ¿cómo se dice copa en inglés? Cobre, cromio, cobalto, ¿ok? Diferentes niveles necesitamos de todos ellos. Entonces, todos ellos entran en unos taxis en particular. Estos taxis están destinados a llevar hacia adentro este tipo de minerales. ¿Ok? Los oxalatos y el ácido fítico, lo que hace en la soya, lo que hacen es los agarran y cuando llega la parada de taxi no los dejan entrar. Por eso hablaba lo de binders. No sé cómo explicarlo en una palabra en español, pero un binder es algo que te coge ese mineral, te coge el hierro, te coge el magnesio, te coge el calcio, justo en el momento en el cual tienen que entrar o coger el taxi para entrar dentro de tu cuerpo para que te pueda a ti servir esos niveles de magnesio, para que te puedan servir a ti esos niveles de hierro, etcétera, etcétera. Justo cuando van a coger el taxi, los oxalatos y el ácido fítico de la soya lo agarra. ¡Pum! Los frijoles lo tienen, no tanto como la soya. Los garbanzos lo tienen, no tanto como la soya. Y las lentejas lo tienen, no tanto como la soya. La soya en particular lo tiene a niveles muy, muy altos. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú estás comiendo alimentos que tienen hierro, pero la soya, con sus oxalatos y el ácido fítico, lo está agarrando. ¿Y sabe dónde acaba ese hierro? En el baño. ¿Sabe dónde acaba ese magnesio? En el baño. Ese manganeso en el baño, ese zinc en el baño. Y otra cosa más acerca al respecto. Esos oxalatos y ese ácido fítico permanecen en el intestino delgado por 12 días.
No es que tú tengas que comer la soya con algo que tenga hierro en esa misma comida, sino que puede afectar las comidas futuras hasta los siguientes 12 días. O sea, si tú estás bebiendo un vaso de leche de soya cada 2, 3 días, tú estás afectando por los siguientes 12 días y 12 días y 12 días y 12 días la capacidad de absorción del hierro, del magnesio, manganeso, etc. El ácido fítico, una de las cosas en particular es la vitamina B12. Dejarme hacer un paréntesis aquí con la vitamina B12. Existe una proteína en el estómago que se llama el factor intrínseco. ¿Okay? Se conoce como IF, factor intrínseco. Solo tiene una función. Dios solo le ha dado una función al factor intrínseco. Y es lo siguiente. Cuando tú comes algo que contenga proteína y contenga vitamina B12, esa vitamina B12 está encapsulada entre la proteína. ¿Ok? Entonces, tu estómago segrega ácido clorhídrico y una enzima digestiva en el estómago que se llama pepsin o pepsina. ¿Ok? Entonces, lo que el ácido clorhídrico y la pepsina hacen es tratan de apartan la proteína y separan la vitamina B12. Entonces, la vitamina B12 queda ahí libre dentro de tu estómago. Y el factor intrínseco IF solo tiene una función. No vale para nada más. La única función que tiene que hacer es buscar su pareja de baile. La pareja de baile del factor intrínseco es la vitamina B12. Una vez que coge en la pareja de baile la vitamina B12, que ya ha sido liberada por el ácido clorhídrico y la pepsina, se agarra a ella firmemente. Y al pasar por el intestino delgado, al final del intestino delgado hay una puertita, que es una puerta de calcio, y para entrar, la vitamina B12 no puede entrar si no está con la pareja de baile, con el factor intrínseco. Si no está con el factor intrínseco, no puede entrar. ¿Ok? Si no está con el factor intrínseco, no puede entrar. Dos cosas que os quiero comentar al respecto. Primero, ¿por qué Dios crea el factor intrínseco y le da solo un trabajo, que es buscar la vitamina B12 en el estómago y agarrarse a ella? Solo tiene ese trabajo. Y luego nos va a decir, no comas nada que tenga vitamina B12. ¿Para qué nos va a decir no comas nada que tenga vitamina B12? Y sin embargo tiene en el estómago un proceso que está esperando que llegue la vitamina B12. En el mundo vegetal no existe nada que tenga vitamina B12. Si eres totalmente vegano, tú no estás consumiendo vitamina B12. Mi pregunta para ti es la siguiente. Si tú no estás consumiendo nada de vitamina B12, ¿por qué Dios ha creado el factor intrínseco en tu estómago? Esperando por la vitamina B12. No solo eso, sino que espera, 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 espera y llega un momento que se aburre. Y el cuerpo deja de suministrar factor intrínseco. ¿Por qué? Porque no se lo estás dando, porque no lo estás consumiendo. Hay gente que no tiene problemas de absorción de vitamina B12, tienen un problema de consumición de vitamina B12. Si no la consumes, no la vas a poder absorber. Ahora, con el ácido fítico de la soya, lo que ocurre es lo siguiente, que el ácido clorhídrico y la pepsina separan la vitamina B12 de la proteína, siempre que hayas consumido algo que tenga proteína y vitamina B12, la separa y en lugar de dejar al factor intrínseco bailar con ella, el ácido fítico se agarra a la vitamina B12 y la vitamina B12 empieza a pasar por todo el intestino delgado y cuando llega a la puerta quiere entrar, pero el portero no reconoce al ácido fítico, porque si no es el factor intrínseco no le deja entrar. Por lo tanto, primeramente,
Si eres de las personas que comen mucha soya, posiblemente también seas de las personas que consume poca vitamina B12 ya de por sí. Y no solo eso, lo poquito que puedes estar consumiendo, resulta que la soya encima te lo está neutralizando. Y acabas con la anemia, de todas las anemias la más peligrosa. Se llama la anemia perniciosa, es la más peligrosa de todas. Es mucho más peligrosa que deficiencia de hierro, que también evidentemente la soya te neutraliza la absorción. Pero la deficiencia de vitamina B12, que es llamada anemia perniciosa, es de las más peligrosas. ¿Por qué? Porque si no se corrige a tiempo, llega un momento que incluso con inyecciones de vitamina B12, tu condición de no tener fuerza y de anemia nunca ya se te quita. O sea, llega un momento que los niveles de vitamina B12 ya están bien, porque te las has rectificado con inyección o lo que sea, pero ya no te quitas del cuerpo ese cansancio anémico, ¿ok? Si lo dejas por mucho tiempo en esa condición, ¿ok? Inhibidores enzimáticos. Cuando tú consumes un producto, tanto en el estómago como en el duodeno, tú tienes enzimas digestivas. Esas enzimas digestivas tienen diferentes funciones. Tienen que separar cadenas grandes en cadenas más pequeñas. Y de hecho tan pequeñas que son individuales. Tú tienes oligosacáridos, que son cadenas de azúcares grandes. Entonces en el duodeno tienes sales, pH y enzimas digestivas como alfa-amalasa que te lo van rompiendo. Te van rompiendo esa cadena tac, 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 y acabas con monosacáridos, azúcares simples, y azúcares simples entran en el estadio de fútbol a través de los rodillos. ¿Okay? Lo mismo ocurre con las grasas. ¿Okay? Tienes la lipasa que te va cortando cadenas de grasa grande, te la van cortando más pequeñito y entran por los rodillos al estadio que es tu cuerpo. Y lo mismo ocurre con la proteína. Tú tienes una lista de aminoácidos que forman cadenas de proteínas, pero la proteína no tiene que entrar en el cuerpo. Lo que tiene que entrar en el cuerpo son unidades simples de aminoácidos. Entonces, esa cadena de proteínas que están unidas, son aminoácidos unidos uno tras otro, tiene que ser roto. Tac, 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 tac. Imagínate a estas enzimas digestivas como tijeras. Chic, chic, chic. Le va llegando la línea de proteína y la va cortando. Clac, 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 hasta crear aminoácidos individuales que son absorbidos por el cuerpo, pasan por el rodillo del estadio de fútbol uno por uno y van entrando. ¿Okay? Si ya hay una inflamación, lo que ocurre es lo siguiente, que como habíamos dicho al principio, tenemos estos huecos que se han abierto en el muro y ahora proteínas completas, no una por uno, no un aminoácido por un aminoácido, sino completitas, grupos enteros están entrando adentro. Eso el cuerpo no lo puede aceptar y genera una respuesta inmunológica. ¿Ok? Empieza a crear anticuerpos para ello y ya tienes al cuerpo en alerta. ¿Ok? Bien, los inhibidores enzimáticos que contienen la soya es lo siguiente. Cuando la soya viene con su cadena de proteínas, porque una de las cosas que se dice es que tiene mucha proteína. Cuando viene con sus cadenas de proteínas, ¿okay? Esas cadenas de aminoácidos que forman proteínas, viene con inhibidores enzimáticos. Es como que vienen con escolta. Y cuando la tijerita está tratando de cortarlo, lo que ocurre con estos inhibidores es que ¡pop! Se ponen ahí en la tijerita y la tijerita no puede cortar. O sea, en lugar de poder estar cortando esa cadena de aminoácidos en aminoácidos individuales, tac, 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 estos inhibidores enzimáticos se tiran, sacrifican su vida para que la tijera no pueda trabajar. Entonces, esas proteínas no se pueden digerir. La única manera en que entran dentro del cuerpo es con formación completa, cosa que al cuerpo no le gusta porque eso genera una respuesta autoinmune. Yo lo digo de esta manera, la soya es como tratar de llegar al Papa. Antes de poder tocar al Papa,
te van a saltar todos los guardaespaldas encima. O sea, si en la proteína es el papa, las enzimas digestivas quieren coger al papa, pero todos los guardaespaldas te van a saltar encima. Tiene tantos guardaespaldas, tantos inhibidores enzimáticos, que es muy difícil llegar a esa proteína. Es una de las razones por las cuales tanto los inhibidores como los binders que se agarran a los minerales, como es una de las razones por las cuales la leche de fórmula para niños de soya, a pesar de que en la lista de ingredientes tiene todo lo que ese niño necesita, vitamina B12, zinc, manganeso, cromio, etcétera, tiene todo en la lista, eso se conoce como la deficiencia de la fórmula de soya. Porque no importa cuán buena sea en papel esa fórmula, el niño tiene siempre una deficiencia. El niño genera una deficiencia. Y dicen, pero ¿cómo puede ser que el niño esté generando deficiencia si tiene toda esta fórmula? Tiene todo, pero el niño no lo puede absorber todo. ¿Por qué? Porque hay un montón de inhibidores. De hecho, fijaros que genera un grupo de aminoácidos desnaturalizados. Se llama la sinoalanina, ¿ok? La siloananina. ¿Y por qué digo un grupo de aminoácidos desnaturalizados? Porque cuando hablamos de aminoácidos, hablamos de los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Y cuando tú tienes los aminoácidos esenciales y la lista, y tienes los no esenciales y la lista, adivinen qué no está ahí. La lisinoalanina no está ahí. Pero ¿cómo no va a estar ahí? No, ¿cómo no va a estar ahí si es un aminoácido? Sí, es un aminoácido que la soya ha formado entre dos aminoácidos suyos. No es esencial y no es no esencial. Es un aminoácido desnaturalizado que a día de hoy no se sabe lo que pueda estar haciendo dentro del cuerpo cuando está absorbido. O sea, el cuerpo va y lo absorbe y no sabe lo que es. No tiene idea de lo que es esto, porque no está ni en la lista de aminoácidos esenciales ni en la lista de aminoácidos no esenciales. No sabemos qué es esto. Y no sabemos de qué manera encaja en receptores del cuerpo, de qué manera afecta al sistema nervioso, el sistema endocrino. No tenemos ni idea del efecto de este aminoácido, porque no lo conocemos, porque el cuerpo no lo genera y de fuera no viene. Viene de una formación interna a través de un proceso alcalino en la digestión. Y se forma esto, que nadie sabe lo que es. La exina, esto solo si el proceso de extracción de la soya no es orgánico, ¿ok? Tengo que clarificar ahí que no es orgánico. La exina es como una gasolina, es como un detergente químico, petrolero, que se usa para extraer la soya, especialmente para extraer el aceite de soya. El aceite de soya yo no uso, dice mucha gente. Si pone aceite vegetal, casi seguro es aceite de soya. Si en el botito de aceite que usted usa para cocinar pone aceite vegetal, casi seguro que sea de soya. Si pone aceite de girasol, pues será de girasol. Si pone aceite de arroz, de lo que es la cascarilla del arroz, pues será de la cascarilla de arroz. Pero si solo pone aceite vegetal, casi seguro es de soya. Y evidentemente, si pone que es de soya, es de soya. ¿Okay? Para sacar ese aceite necesitan un tipo de gasolina. ¿Okay? Es lo que usamos, por ejemplo, cuando tú pasabas por los zapateros antiguos del pueblo que estaba pegando los zapatos. Ese olor a pegamento fuerte de zapatos, eso es la exina. ¿Okay? Eso es lo que usan para extraer la soya no orgánica. ¿Okay? Tengo que clarificar, la soya no orgánica es lo que usan para extraer la soya, ¿okay? En el proceso industrial para sacarlo. ¿Okay? La soya es el producto a día de hoy más genéticamente modificado. ¿Okay? Si vas a consumir soya, estas son mis recomendaciones. Vamos a parar aquí la pantalla. Si vas a consumir soya, estas son mis recomendaciones.
Recomendación número 1, que sea orgánica o que sea bio o orgánica y que no sea genéticamente modificada. Número 1. ¿Okay? Que no sea genéticamente modificada, aparte que siendo genéticamente modificada, aparte de la axina, también acaban con grandes residuos de aluminio. ¿Okay? Y aluminio se acumula en el cerebro. Entonces, primeramente, que no sea genéticamente modificada y que sea orgánica. No modificada y orgánica. Habiendo dicho esto, que sepáis que por encima del maíz, la soya es el producto más genéticamente modificado que existe. Por encima del maíz. El segundo sería el maíz. ¿Ok? Pero el primero es la soya. Entonces, si vas a consumirlo, no genéticamente modificado y orgánico. Orgánico por los pesticidas, porque la soya coge todo lo que está en el suelo. Si en el suelo tienes residuos de pesticidas, va a ir al frijol. ¿Ok? Es un poquitito como la marihuana. La marihuana se usa aquí en Australia para acelerar el proceso de una granja que está pidiendo certificación de orgánico. ¿Ok? Hay una marihuana que se llama hemp, que no tiene el THC, y usan o soya o la hemp. ¿Ok? La hemp, que es la marihuana que no tiene el THC. ¿Por qué? Porque toda la suciedad, todos los metales pesados, todo lo que hay en ese suelo, te lo va a absorber la soya o te lo va a absorber la marihuana. Y aquí aquí o te plantan, aquí pasas por campos de gente que quiere certificar su granja orgánica. Y para certificar su granja orgánica le han dicho que va a tardar 4 o 5 años para acelerar el proceso, porque le testean el suelo. Para acelerar el proceso o plantan soya o plantan marihuana. La marihuana virgen, la hemp, ¿ok? La que no tiene la THC. No la otra, no la marihuana de fiesta y del libro de Apocalipsis, sino la otra, la hemp, ¿ok? Porque saca todo lo del suelo. Entonces, para acelerar el proceso y quieren certificación en 2 años, pues plantan marihuana o soya porque les saca todos los tóxicos del suelo, se los saca. Entonces, si no es orgánica, que sepas que estás sacando un montón estás comiendo un montón de la suciedad de ese suelo. ¿Ok? Y aparte de eso, si vas a consumirlo, consúmelo tremendamente moderadamente. ¿Ok? Consúmela moderadamente. Y moderadamente no es una vez al día. Moderadamente es pues una vez cada 15 días te puedes comer un poco de tofu. O si, si alguien te ha hecho una mayonesa de soya con leche de soya, etcétera, pues te la tomas, etcétera. Si te haces sushi en la familia y usas la salsa de soya con el sushi, etcétera. ¿Ok? Moderadamente. ¿Qué estás comiendo sushi todos los días? Si estás comiendo sushi todos los días, no estás moderado. Ni para el sushi siquiera. ¿Ok? Entonces, úsalo moderadamente. Si estás usando continuamente la salsa de soya para todo, etcétera, etcétera, eso ya no es moderadamente. Moderadamente, pues una vez cada 15 días, etcétera. ¿Ok? Estamos hablando en niveles normales. Y la última recomendación sería comerlo como lo comen los japoneses. El miso es soja, pero es fermentado. Todos los procesos que tienen ellos de su soja es fermentada. Es soja fermentada. Los japoneses no están bebiendo leche de soja sin fermentar. De hecho, además, de todos los productos, la que más inhibidores tiene es la leche. Porque cuando tú haces tofu, aunque lo hagas de la manera que YouTube te dice en 15 minutos, sale toda esta espumita arriba del tofu. O sea, toda esta espumita arriba, toda esta espumita, todos son inhibidores, 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 inhibidores. En el tofu lo que echas fuera es el agua. Apartas el agua, porque es lo que más inhibidores tiene. En la leche, ¿qué te bebes? En la leche te bebes el agua, que es lo que más inhibidores tiene. ¿Okay? Los japoneses no andan por ahí bebiendo leche de soya.
No andan, tú no ves a los japoneses clásicos, estoy hablando de los japoneses clásicos, ¿ok? Los de pueblo, los más clásicos, no andan por ahí comiendo yogur de soya y helado de soya y salchichas de soya. No andan comiendo esas cosas. Su soya, como por ejemplo el tempe, etcétera, y la manera en la que hacen ellos el tofu es fermentada. Está fermentada, porque en la fermentación esos microorganismos en la fermentación empiezan a desnaturalizar los inhibidores, los ácidos que se encuentran dentro, etcétera, y los empiezan a romper. Los empiezan a romper, a romper, a romper. Esa bacteria los empieza a romper. ¿Ok? Entonces consumen la soya fermentada. ¿Ok? Entonces, si tú no la vas a tomar fermentada, consúmela muy moderadamente. Yo os voy a decir una cosa. Yo fui a una boda a un tiempo atrás y unos amigos míos hacían estaban poniendo, digamos, la comida. Y antes de la comida yo tenía un hambre tremenda. Antes de la comida venían con estas bandejizas con unos sushis ahí. Pues yo y un amigo nos pusimos en una esquina y cada vez que cerquita de la cocina, según salían con las bandejitas, y nos pusimos a sushi que cuando llegó la hora de comer ya no teníamos ni hambre. ¿Ok? Yo no estuve preguntando ese día si esa soya estaba fermentada, no estaba fermentada, estaba fantástico. Me lo pasé bien, lo disfruté y ya para el tiempo que entramos al comedor ya no tenía ni hambre. Entre mi amigo y yo, creo que la mitad de los sushis que iban saliendo de la cocina los íbamos cogiendo y los íbamos comiendo. ¿Ok? Entonces, no comas con miedo, come moderadamente y ahora con esta información que te he compartido, pues posiblemente con muchísimo más cuidado de no abusar de un frijol que no es tan maravilla como la industria que la promueve nos ha hecho creer. Y hasta aquí el estudio de salud en el día de hoy. Espero que haya sido informativo y que si tenéis a alguien que le puede interesar, pues lo compartáis con esa persona. ¿Ok? Evidentemente, como en todo, y repito, hay estudios para todo y hay trampas en la ciencia más que en el casino. Así que también usar el sentido común, ver las experiencias y comer lo más saludable posible sin tener miedo a las comidas tampoco, ¿ok? Simplemente usando el sentido común. Muchísimas gracias. Espero que haya sido informativo para todos vosotros. Nos vemos la próxima semana con un estudio bíblico titulado No hay amor más grande que este. Bendiciones.